Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. Como saben, siempre les deseo lo mejor para cada día, pero recordándoles que parte de lo mejor de la vida depende de nuestros pensamientos, depende de nuestras actitudes y depende también de nuestras decisiones. Hay gente que decide levantarse de mal humor, hay gente que decide maldecir el trabajo, hay gente que decide hacerse la víctima y por el contrario, hay gente, sobre todo, que tomándose de la mano de Dios, tratan de agradecer y entender el sentido de cada día, porque cada día es un regalo, una oportunidad de cambiar, de aprender, de transformar, de perdonar, de recapacitar y sobre todo de poner nuestra mirada en todos los puntos positivos, dicho de otra manera, de todas las bendiciones que Dios nos da. Y precisamente a lo largo de estos programas que hemos estado teniendo de cómo vencer las preocupaciones, estamos aprendiendo a esto, porque sin querer se nos hace un hábito de ser pesimistas, estar viendo lo malo, dejarnos llevar por las preocupaciones, que las preocupaciones se conviertan en tensiones, que las tensiones se conviertan en mal humor, que el mal humor se convierta en enfermedad, y entonces, en lugar de mejorar nuestra vida, la vamos empeorando. Y en estos últimos programas estamos viendo algunos testimonios, o bueno, mejor dicho, escuchando algunos testimonios de algunas personas que tuvieron una experiencia semejante a la tuya, a la mía, que quizás no teníamos una buena actitud ante las preocupaciones, pero gracias a la experiencia o a testimonios como estos podemos tener un cambio radical en nuestra vida. Y si les parece, hoy vamos a tocar el testimonio de viendo lavar unos platos, aprendí una gran lección. ¡Ah, caray! ¿Quién lo dice? Un religioso, Monseñor Uribe. Así nos escribe su testimonio. Hace unos años sufría intensos dolores de estómago. Temía tener una úlcera porque me despertaba 2 o 3 veces por la noche a causa de esos dolores. Había visto morir a mi madre a causa de un cáncer en el estómago y sentía miedo de que me fuera a suceder lo mismo. Por eso fui a la clínica Palermo y me hice sacar los más cuidadosos exámenes. Los médicos declararon que no tenía ni úlcera ni cáncer, y uno de ellos me dijo: mire, sus dolores tienen por causa que usted se preocupa mucho y vive con mucha tensión emocional. Probablemente está tratando de abarcar demasiado. Esas palabras me hicieron pensar, porque yo trabajaba bajo presión nerviosa. El sermón de cada domingo me afanaba, me preocupaba durante toda la semana. Dirigía grupos apostólicos y de oración, estaba al frente de un importante seminario, casi no podía descansar nunca. Siempre estaba deprisa y tenso. Había llegado al punto de que me preocupaba por todo, y le di entonces la razón al médico de la clínica. Por eso, lo primero que hice fue declararme un día semanal para descansar. Como el domingo no podía hacerlo, entonces decidí que fuera el sábado. Le llamé día off, día solo para mi descanso. Ese día no estaba para nadie. Y así además estaba cumpliendo el mandato de Dios en el monte Sinaí, que dijo: 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el 7º descansarás. Un día después de estar orando al Espíritu Santo, que es mi gran devoción,
para que me diera alguna idea y dejar de preocuparme al ver que la señora encargada de la cocina de la casa episcopal lavaba los platos cantando, me dije, mira qué curioso. Doña Isabel lleva 18 años lavando los platos en esta casa y los lava cantando y llena de felicidad. Supongamos que el día que vino por primera vez a trabajar aquí, se hubiera puesto a calcular el número de platos que iba a tener que lavar en estos 18 años. Se habría desanimado. El conjunto de platos forman un montón más alto que un rascacielos. Estoy seguro que esa sola idea la habría desanimado para siempre. Pero el motivo que ella lave los platos cantando y gozosa es que cada día lava únicamente los platos de ese día. Y esta idea fue como una iluminación del cielo para mi mente. De inmediato comprendí cuál era la causa de mis trastornos nerviosos. Yo estaba tratando de lavar cada día los platos de todo el año. Bueno, comparando con lo que hacía ella. Y no solo los de ese año, sino los del año anterior, que ya están lavados, y los próximos años también, que todavía no se han llenado de mugre. Me di cuenta de que estaba procediendo como un imprudente. Yo, que cada domingo predicaba a los fieles que es necesario ser prudentes lo más posible, me avergoncé de mí mismo. Pero esta lección de los platos me fue de gran utilidad. Dejé de tratar de abarcar demasiado y de andar preocupándome por el ayer que ya pasó y por el mañana que aún no llega. Ahora trato de echar al canasto del olvido las tristezas por el pasado y por el ayer y de no dedicarme a lavar los platos de todo este año, y mucho menos los del año entrante. Recordemos un lema muy sabio: querer llevar hoy las cargas del mañana, unidas a las de ayer, es echar sobre el alma un peso tan insoportable que ni siquiera las personas más vigorosas serán capaces de llevarlo sin enfermarse de los nervios. Bueno, hasta aquí la reflexión de este sacerdote que, viendo cómo una mujer lavaba los platos de cada día y no tenía en su mente los de la semana pasada o los del año pasado, ni tampoco los del futuro, porque si no se habría agobiado, entendió que hay que hacer lo mismo con los problemas. Vamos al siguiente testimonio, que se titula Lo que me salvó de una parálisis total. Me parece que será interesante este testimonio porque ¿a cuántas personas conocemos que de repente las vemos y ¿qué te pasó? ¿Por qué no puedes hablar bien? Es que me dio parálisis facial. Y normalmente, ¿por qué viene esta parálisis facial? Evidentemente por no manejar las preocupaciones. Fíjense, no digo por las preocupaciones, porque todos tenemos preocupaciones y algunos las sabemos manejar y no tenemos parálisis facial. En cambio, otros tienen preocupaciones y al no saberlas manejar, pues lamentablemente las convierten en este problema. ¿De quién es este testimonio? De un capitán llamado Manuel Agudelo. Así lo comenta. Estando en unos entrenamientos, tenía que saltar de una barca a otra, y en el momento en que lo iba a hacer, llegó una ola poderosa. Levantó mi embarcación y yo caí violentamente sobre el filo de la otra barca. Caí con tanta fuerza que, ¡au!, una de mis costillas rotas se clavó en el pulmón. Así, con 3 costillas rotas y un pulmón infectado, fui llevado al hospital militar. Después de 3 meses de estar allí tendido en un lecho de enfermo, escuché a los médicos una noticia que me llenó de tristeza y de terror. Decían que no observaban en mí ninguna mejoría. Me dediqué entonces a meditar y a pedirle a Dios que me iluminara, que me hiciera entender cuál era la causa de que mi salud no consiguiera ningún progreso. Y me di cuenta que la causa de que yo no progresara en salud era mi preocupación. Hasta entonces había estado acostumbrado a una vida muy activa y ahora, durante aquellos 3 meses, había permanecido boca arriba en esa cama las 24 horas del día,
sin otro oficio que el de pensar y preocuparme. Cuanto más me preocupaba, más negros se volvían mis pensamientos, y cuantos más pensamientos negros me llegaban, más crecía mi preocupación. Entonces pedí y obtuve que me llevaran varias horas al día a la sala de lectura, y ahí leí libros de psicología y animación que me hicieron enorme bien. Todavía recuerdo algunos de esos libros maravillosos, por ejemplo, Cómo alejar la depresión de la AI, Secretos para triunfar en la vida, de Salesman, El arte de aprovechar nuestras faltas, etc. ¿Qué hizo este hombre después de leer los libros? ¿Qué les parece si lo escuchamos al regreso del corte? Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que ya puedes escuchar los cursos del Padre José en Spotify? Sí, como si fueran podcasts para acompañarte donde estés. Encuentra el curso de autoestima, el curso Cómo vencer tus preocupaciones, el arte de aprovechar nuestras faltas, el curso de tanatología, los maravillosos cuentos para reflexionar y muchos más. Solo abre Spotify, busca Padre José de Jesús Aguilar Valdés y dale play a un valioso contenido auditivo que transformará tu vida. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir escuchando el testimonio de el capitán Manuel Agudelo. Ya escuchamos que lamentablemente en una práctica, en un entrenamiento militar, pues cayó sobre una barca, en el filo de la barca, y lamentablemente se hizo un daño bastante grave. Pero lo que le estaba haciendo más daño era la preocupación que tenía por haber pasado tanto tiempo en la cama sin tener otro pensamiento que la preocupación. Fue entonces que pidió que lo llevaran a una sala de lectura y ahí empezó a gozar enormemente de varios libros. ¿Qué hizo después? Así nos lo cuenta. Luego me puse a practicar algunas obras manuales, ya que las manos las tenía bien, y hasta me dediqué a ejercicios de computación. Reconozco que adquirí bastante destreza en la computadora. 3 meses después, cuando se reunió otra vez la junta de médicos, se quedaron admirados de mi mejoría y la calificaron de asombrosa. Me felicitaron, y esta felicitación me llenó de alegría a tal grado de que estuve a punto de gritar de emoción. ¿Qué había pasado? Que yo había desplegado tanta actividad y había estado tan ocupado que no tuve tiempo de dedicarme a la preocupación y a los pensamientos negros y pesimistas, y Dios, y el organismo, y las medicinas, y los masajes hicieron el resto. Lo que quiero poner de manifiesto es esto. Cuando no hacía otra cosa que estar tendido en la cama y preocuparme por mi futuro y tener pensamientos tristes, no logré ninguna mejoría. Estaba envenenando mi organismo con las preocupaciones y hasta las costillas rotas y el pulmón infectado se negaban a sanar.
Pero tan pronto como me distraje leyendo libros de optimismo, jugando dominó, ajedrez, tallando pequeños pedazos de madera, trabajando en la computadora, etc., entonces los médicos pudieron declarar que había mejorado de modo asombroso. Ahora les puedo contar que llevo otra vez una vida normal y que mis pulmones son tan buenos como los de ustedes. Recuerden lo que dijo un filósofo del siglo XX. El secreto para ser desdichado es tener mucho tiempo libre para ponerse a pensar que uno no es feliz. Mantengámonos tan sanamente ocupados que no tengamos tiempo ni siquiera para preocuparnos. Bueno, muy interesante este testimonio que nos vuelve a recordar algo que ya hemos comentado en este programa y también en los cursos de tanatología. ¿Se acuerdan? Nuestra mente solamente puede estar pensando en una cosa a la vez. No puedes estar pensando en dos cosas a la vez. Si tú tienes una terapia laboral, es decir, te pones a trabajar, tienes una actividad manual, algún juego, te pones a arreglar los cajones, te pones a pintar, te pones a arreglar los desperfectos que hay en casa, te pones a preparar una receta, en fin, lo que sea, tu mente en qué tendrá que estar pensando. En cómo cortas la cebolla, los jitomates, en cómo acomodas la ropa, en cómo haces tal o cual cosa. En ese momento, tu mente no puede estar pensando en tu problema. En cambio, si estás tumbado, tirado en la cama todo el tiempo, y estás constantemente dándole vuelta a tu mismo pensamiento depresivo, obsesivo, de tristeza, de víctima, pues entonces esos pensamientos se van a convertir en algo negativo. Por eso recuerda, siempre que hay una depresión, siempre que hay un momento de agobio, siempre que hay un problema importante que te esté como un abejorro dando vueltas y vueltas y vueltas, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tratar de cambiar de pensamiento. Y se trata de darle la bienvenida, de albergar en tu mente, por supuesto, a pensamientos optimistas, positivos. Vamos con el siguiente testimonio que corresponde a un urbanizador. Solamente nos comparte su nombre. No quiere que mencionemos el apellido y se trata de Luis. Y él lo titula Lo que hice cuando me dijeron que ya no podría ni mover un dedo. Así lo comienza. Un domingo después de la Santa Misa, al subir a mi habitación sentí un fuerte dolor en el corazón. Afortunadamente, iba acompañado de un amigo que corrió a un puesto de la Cruz Roja que había en la plaza y alcanzaron a ponerme una inyección anticoagulante antes de que, por terribles dolores, quedara yo desmayado. Cuando me desperté, estaba en la sala de cuidados intensivos de la clínica para enfermos del corazón. El señor cura párroco me administró la unción de los enfermos y me dio la absolución. Y al ver que empezaban a llegar mis familiares muy asustados y llorosos, me di cuenta de que había llegado mi última hora. Y hasta me sucedió algo cómico, porque en aquella sala en la que a todos los visitantes los obligan a colocarse una túnica blanca, cuando yo me desperté y vi al frente de todos a un anciano muy calvo y vestido de blanco y con unas llaves en la mano, yo creí que era San Pedro y exclamé emocionado, ¿me salvé? ¿Estoy en el cielo? ¿Usted es San Pedro? Y el anciano me dijo, no, yo no soy San Pedro, yo soy el párroco. ¿Y esas llaves?, le pregunté. Son las de tu auto, me dijo sonriendo. Después me enteré de que los médicos habían preparado a mis familiares porque, según ellos, al menor esfuerzo podría quedar muerto. Y a mí me advirtieron que mi corazón estaba tan débil que no debía hablar ni siquiera, fíjense bien, mover un dedo. Yo nunca he sido perfecto, lo reconozco. Pero una cosa sí aprendí desde joven, a no discutir con Dios. Por eso cerré los ojos y repetí varias veces, Padre Dios, hágase tu santa voluntad.
Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que se haga siempre tu santa voluntad. Tan pronto hice este acto de aceptación de la santa voluntad de Dios, sentí un gran alivio. Mi terror, mi miedo, desapareció y me pregunté, ¿qué era lo peor que podía sucederme? ¿Un nuevo y doloroso ataque y luego la muerte? Pues entonces las penas de esta vida se habrían acabado. Iría a reunirme con mi Hacedor, el cual prometió, a quien venga a mí, yo no lo echaré fuera. Y pronto descansaría en la paz de Dios. Estas ideas me llenaron de tranquilidad. Allí, en la sala de cuidados intensivos, esperé 1 hora, 2, 3, y el nuevo ataque al corazón no llegó. Entonces empecé a preguntarme, ¿qué voy a hacer si de esto no me muero? Pues 2 cosas muy sencillas. Tratar de no preocuparme porque fueron mis preocupaciones las que me afectaron el corazón. Y además, esmerarme por recobrar la buena salud. Han pasado 4 años y los médicos están asombrados de la mejoría que revelan mis cardiogramas. He recuperado mis fuerzas, hago todo lo posible por no preocuparme porque la preocupación es la más terrible enemiga del corazón. Y puedo decir honradamente que, después de la bendición de Dios y las atenciones de los excelentes médicos que me atendieron, lo que me salvó fue aceptar en paz y en tranquilidad lo que Dios permitiera que me sucediera. Y creo que si no hubiera aceptado la santa voluntad de Dios, probablemente no estaría hoy aquí contando, escribiendo estas cosas. Hasta aquí el testimonio de Luis. Él vive ahora porque utilizó un principio sumamente sabio y provechoso: aceptar lo inevitable. Es decir, hay cosas que van a pasar, y si nosotros las aceptamos sabiendo que es la voluntad de Dios, y no nos preocupamos más de lo normal por aquello que estamos viviendo, seguramente tendremos más paz en nuestro corazón. Yo creo que por esto nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro nos enseñó a decir, hágase tu voluntad. Porque hágase tu voluntad, es decir, acepto las cosas. Yo estoy haciendo lo que está de mi parte, por supuesto. No soy alguien que estoy en forma pasiva. Tú me enseñaste, toca y se te abre, pide y se te dará, busca y encontrarás. Pero hay ocasiones en que no puedo tocar, o aun cuando toque no se abre la puerta. O pido y no se me da, o busco y no encuentro. ¿Qué es lo que puedo hacer en ese momento? ¿Desesperarme? ¿Enojarme? ¿Complicar mis pensamientos o decir, Señor, tú sabes por qué? Hágase, Señor, tu voluntad. Y al decir esto, normalmente la gente empieza a tener una gran calma en su mente y en su corazón. Así que cuando tengas algún problema, yo te invito a que digas, hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Y puedes añadir también la frase, Señor, yo confío en ti. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Van a ver lo que haré con su pelota. Yo no tengo necesidad de estas cosas. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. Por eso, yo quiero ser como él y además, también me gustaría ser como el otro santo que tenía la espada en la mano. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. ¿Me creerías si yo te digo que hay una vaca volando en el jardín?
No crees en mi mentira, porque sabes que las vacas no vuelan. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en este momento hay alguien que llenó de rencor su corazón. Ayúdale a comprender que el rencor es como veneno que destruye. Te pido que les ayudes a perdonar a quien reconoce su error y le den una nueva oportunidad. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros y el siguiente testimonio es de alguien que ustedes seguramente conocen muy bien. Se trata de uno de los mejores educadores que ha tenido no solamente la Iglesia, sino la humanidad. Porque en un tiempo en que las escuelas, el método para educar era a través de golpes, a través de desprecios, de humillaciones del alumno, que las clases fueran a lo mejor aburridas, en donde había discriminación hacia unos. En ese momento surgió un hombre que decidió cambiar todo, y sobre todo porque había tenido una experiencia bastante dolorosa, una infancia en medio de la pobreza que le impidió asistir a la escuela. Asistió a la escuela ya cuando era un poco más grande, pero aun cuando asistió a la escuela se dio cuenta de todas las injusticias que había en aquellos salones de clases. Y como lo tiene que hacer una persona verdaderamente sabia, aprendiendo de la experiencia y con el deseo de transformar el mundo, sobre todo si uno cree en Dios y sabe que tiene esta misión, decidió inventar, crear nuevas formas de enseñanza. Y me refiero precisamente a San Juan Bosco. Y él nos decía lo siguiente: la preocupación es una de las costumbres más dañinas que existen, pero la he logrado alejar con 3 métodos que han producido muy buenos resultados. Bueno, me parece interesante, nos está compartiendo los 3 métodos. Creo que es buen educador, ¿no? Porque un educador siempre dice que he aprendido, que conozco, que he entendido, lo voy a compartir. ¿Cuáles son estos 3 métodos? Si les parece, vamos a hablar del primero. Estar siempre tan sumamente ocupados que no nos quede tiempo para preocuparnos. Y así lo dice San Juan Bosco. Tengo 3 preocupaciones principales, capaz cada una de absorber el tiempo de una persona normal, y además otras 2 ocupaciones secundarias que absorben por completo todo mi tiempo. Doy clases, atiendo espiritualmente a quienes me vienen a pedir consejos, ayudo a conseguir empleos, dirijo varias construcciones de colegios, visito enfermos, escribo folletos, reparto ayuda a la gente necesitada, etc. Mi mejor distracción
es pasar de una ocupación absorbente a otra no menos absorbente. En cada uno de los oficios que tengo que hacer, como ven, no doy tiempo para preocuparme. En cada uno de los oficios que tengo que hacer, empleo toda mi atención y mi fuerza como si fuera el único trabajo que tengo que hacer en la vida. Así que, cuando llega la preocupación, me encuentra tan ocupado que no le puedo poner atención a sus amenazas. Bueno, esta parte que nos comenta San Juan Bosco hace que me imagine a la preocupación como una mujer fea, como una mujer enojona, como una mujer despeinada, así como esas malévolas de los cuentos, que llega a mi casa, a mi mente, a tocarme, papá, papá, papá. Pero ¿qué pasa? Pues que yo estoy tan ocupado que no le permito que entre. Vamos, ni siquiera le abro la puerta. Creo que es una buena idea imaginarte la preocupación como una persona así, fea, maloliente, descuidada, que nada más llega a molestar, y tú en tu mente dices, no tengo por qué abrirle la puerta. Estoy tan ocupado, tan ocupada, que no tengo tiempo de atenderle. Disculpe usted. Y así, la preocupación, seguramente bastante enojada, se retirará de tu cabeza. Segundo secreto de San Juan Bosco: cortar con el pasado. Así lo dice. Cuando me dedico a una ocupación me olvido por completo de lo que ya pasó. Tengo que cortar con el pasado si quiero hacer bien y con entusiasmo el presente. Mi lema es el de los antiguos romanos: haz bien lo que estás haciendo ahora. Este lema los llevó a ellos a conseguir grandes éxitos y a mí me ha producido resultados formidables. También muy interesante este segundo secreto, que tiene mucho que ver también con la tanatología de la que nosotros hemos hablado tanto. Dejar en el pasado. Entender que el presente es totalmente distinto al pasado. Hay gente que tuvo una magnífica relación quizás con una persona, un novio, un esposo, una pareja, pero lamentablemente terminó. ¿Y qué es lo que hacen? Siguen reviviendo el pasado y el pasado y el pasado, como si su película se hubiera quedado congelada, como si la vida se quedara congelada, y esto no es cierto. Estas personas, es cierto, tendrán que pasar por un momento difícil, no tan agradable, de aceptar el duelo, llorar, enojarse, vivir el duelo, como se dice en forma general, pero abrirse sobre todo al presente, abrirse al futuro. No te puedes quedar viviendo el ayer que ya pasó. No puedes quedarte aferrado a una persona que ya no te quiere. No te puedes quedar aferrado a un hijo que ya necesitaba irse de la casa y hacer su propia vida. No puedes quedarte aferrado a una salud que ya no tienes porque pues ya envejeciste o porque lamentablemente alguna parte de tu cuerpo con el paso del tiempo quedó dañada. Así que sigue tomando los medicamentos del tratamiento, pero no pienses que vas a volver a ser ese quinceañero o ese niño que tenía 7 años y podía hacer de todo. Es de sabios vivir cada momento, cada tiempo, y por lo tanto hay que cortar con el pasado. Por muy hermoso que haya sido, hay que cortar con él. Y si fue un pasado miserable, de malos recuerdos, con mayor razón. ¿Para qué estar rumiando aquellas experiencias, traumas y momentos difíciles que formaron parte de tu vida? Mejor centrarte en los momentos hermosos que pueden formar parte hoy y en el futuro. Tercer consejo de San Juan Bosco: a base de autodisciplinarme, he conseguido no afanarme, no preocuparme por el futuro. Y he logrado expulsar de mi mente, mientras trabajo, cualquier preocupación por el después. Por experiencia, he constatado que si uno vive afanándose por los problemas del futuro, va a vivir preocupado de noche y de día y a todas horas, y las angustias van a ser continuas. Esas dificultades futuras, aún no resueltas, reclaman de tal manera la atención que no nos dejan hacer bien lo que el presente nos está pidiendo, lo que tenemos actualmente entre manos.
Si dejara que las preocupaciones por el futuro me acompañan mientras ejecuto mis trabajos presentes, destruiría mi salud y la capacidad para resolver problemas. Por eso, cada vez me convenzo más y más de lo cierto y provechosa que es aquella recomendación de Jesús. No se preocupen por el día de mañana. A cada día le basta su propio afán. Por algo lo diría Cristo seguramente, porque él veía también a mucha gente con úlceras, preocupaciones, insomnios por este tipo de cosas que solamente necesitaban un milagro, el milagro de creer en Dios, el milagro de creer que la voluntad de Dios y hacer a un lado las preocupaciones de la mente pueden cambiar las cosas. Fíjense que este formidable educador, San Juan Bosco, que fundó 40 colegios, edificó varios templos, mandó misioneros a los más lejanos países del mundo, escribió más de 40 libros y llegó a educar gratuitamente a 100,000 niños pobres, estaba siempre alegre y de buen genio, y esto a pesar de sus numerosísimas ocupaciones y de los más complicados problemas económicos que se le presentaban. ¿Por qué? Porque había encontrado estos 3 secretos para no preocuparse, los que te acaba de compartir, los que acabamos de aprender. Los repito antes de ir al corte. Primero, estar siempre ocupado. Segundo, no vivir pensando en el pasado. Tercero, no dejarse dominar por las preocupaciones por el futuro. Ojalá que aprendamos a poner en práctica esto, a vivir el presente con mucho entusiasmo y a liberarnos de las preocupaciones por el pasado y por el futuro. Regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Sabías que si lees un poquito cada día durante un año vas a entender todo lo esencial de la Biblia? Conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos, conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios es un libro del Padre José que te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Pregunta por él en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y nuestro testimonio siguiente nos lo comparte Maturana, un famoso entrenador. Así cuenta su experiencia. Empecé de entrenador de fútbol, pero sin ganar ni un centavo por mi trabajo. Jugábamos en lotes baldíos, abandonados y a veces con latas vacías en las calles de barrios poco habitados. Frecuentemente había que ir a bajar bultos de los camiones para que el equipo pudiera conseguir con qué comprar un refresco para la sed. Nuestro equipo terminó en último lugar en 7 campeonatos. Perdimos más de 100 partidos en varios años. Lo único que no perdíamos, eso sí, era el entusiasmo y la esperanza. Pero tengo que reconocer también humildemente que después de cada derrota perdía el sueño y el apetito y pronto ya parecía un esqueleto ambulante. Hasta que un día
En un cursillo de cristiandad aprendí la fórmula de la paz, y desde ahí en adelante mi vida cambió por completo como por milagro de Dios. Estos son los puntos de la fórmula que me trajo la paz. Primero, convencerse de lo inútil que es preocuparse. Y claro, por preocupación entiendo pensar con miedo, con afán. Y aquí entiendo que ver que la preocupación no lleva a ningún éxito y en cambio sí puede destruir por completo nuestra carrera. Segundo, elegir entre perder la salud o vivir preocupado. A la salud y a la preocupación no les agrada vivir juntas al mismo tiempo en una persona. Tercero, en vez de vivir entristeciéndome por el pasado, dedicarme a planear y a preparar mejor el futuro. Desde entonces es tanto el empeño que pongo en tratar de planear victorias para los días siguientes que ya no tengo tiempo para entristecerme y lamentarme por las derrotas de los días anteriores. Cuarto, en vez de regañar, animar. Me propuse de esta manera no volver a llamar nunca la atención a un jugador por sus errores antes de que hubieran pasado 24 horas del último partido, porque la experiencia me ha demostrado que no soy capaz de dominarme ni de dominar mi lengua inmediatamente después de una derrota. Hablo y regaño. Por eso trato de no dedicarme a charlar con los jugadores inmediatamente después de un partido perdido. Mejor dejo pasar el tiempo para serenarme. Me propuse no discutir con los jugadores hasta el día después de la derrota. Así ya me habría serenado, porque los errores que me parecían grandísimos en el momento del juego, con el paso del tiempo ya no me parecían tan grandes, y de esta manera podía platicar con los jugadores sin que ellos, al sentirse regañados, estallaran en cólera y trataran de defenderse por mi aspereza. En vez de regañarlos, ahora les diría: yo también he cometido esos mismos errores. Todos nos equivocamos, pero tratemos de enmendar estas faltas. Quinto, aprendí que hay un maravilloso oficio: hacerse obedecer sin lastimar a otros. Mandar sin hacer notar que se está mandando. No dar nunca órdenes secas o duras. Dar órdenes de manera que los que las reciban no se sientan humillados. Impartir instrucciones en tono cordial y amigable. Dejar de ser autoritario. Hablar con suavidad de manera que el otro no se sienta disminuido. Demostrar aprecio por los méritos ajenos. Decir al otro: yo sé que tú serás capaz de triunfar en esto, de resolver el problema, de superarte. Tratar a los otros como amigos. Tener un tono de voz que no sea rudo, que el tono sea amistoso. Entender que nada hay tan desagradable como un tono frío o demasiado fuerte, porque el tono de voz denota el estado de ánimo y denuncia las emociones del que habla. Las personas agresivas emplean una voz fuerte y ruda. En cambio, una voz suave produce en el oyente una agradable sensación de cariño. Yo aprendí a valorar el aprecio que cada persona siente por sí misma y a subrayar sus cualidades y a alabar su deseo de hacer progresar el grupo. Conseguía el apoyo de los demás demostrándoles que los apreciaba. Procuré tener siempre una palabra amable para todos. Sexto, vi que yo me sentía más preocupado cuando estaba cansado. Por eso empecé a darle más importancia al descanso. No me pareció de ese momento en adelante que fuera tiempo perdido emplear de vez en cuando un tiempo para estirarme en un cómodo sillón y echarme un pequeño sueñito. Esto me aprovechaba para permanecer alegre durante las horas siguientes, porque antes, cuando el cansancio me dominaba, todos los problemas me parecían mayores y más terribles de lo que eran en realidad. Persona descansada es siempre persona menos preocupada. Y número 7, alejé mis preocupaciones manteniéndome siempre ocupado. Ahora,
Los que ven mi semblante se alegran ante mi presencia juvenil y alegre, y eso que mis años ya son de varias decenas, aunque no los digo casi a nadie para no desacreditarme más de la cuenta. Espero no aparecer como viejo, sino cuando ya empiece a repetir todos los días las mismas historias. Entonces, sí podré dejar de entrenar a mis jugadores y entrenarme para recibir mi descanso final, ya eternamente, sin preocupaciones, en el cielo que mi buen Dios tiene preparado para siempre a quienes nos avergonzamos de ser sus hijos y sus amigos. Estos son los 7 puntos, las 7 reflexiones que hicieron que este entrenador Maturana cambiara definitivamente. Y a mí me parecen sumamente importantes. Entiendo que un entrenador cuando pierde el equipo se enoja, se siente frustrado, y este enojo y este cansancio, como él lo ha demostrado, puede producir palabras hirientes para los jugadores, palabras que van a convertir este regaño en aspereza y en que los jugadores respondan también con aspereza y se depriman. Por eso este buen entrenador entendió que tenía que dejar pasar el tiempo, tragarse un poquitito este deseo de regañar, de gritar y dejarlo para el día siguiente. ¿Y qué es lo que sucedía? Al día siguiente podía ver las cosas de otra manera. Yo diría, ya no se estaba dejando llevar solamente por las emociones o sentimientos o por la bilis, sino por la razón. Y cuando la razón aparece y domina la bilis, como se dice popularmente, el diálogo es totalmente distinto. Con esto vamos a terminar el día de hoy, queridos amigos, amigas, nuestra reflexión y los testimonios de cómo vencer las preocupaciones. Nos quedará seguramente un último programa que espero que ustedes sigan con atención para dar por concluido este tema que a muchos de ustedes, y diría mejor dicho, a muchos de nosotros nos sirve, porque simplemente lo que hemos escuchado hoy al final, un tono suave, es mucho mejor que un tono altanero, que un tono impositivo. Ya sería buena tarea para estar pensando toda la tarde y toda la noche y a lo mejor hasta todo el día siguiente, ¿no? Preguntarnos cómo soy como padre de familia, cómo soy como madre de familia, como maestro, como educador, como compañero, como amigo. A lo mejor simplemente ahí podríamos tener un gran cambio en nuestras relaciones. No tono gritón, no tono impositivo. Yo creo que un tono seguro, eso sí. Algo que nos indique y que le indique al otro que estamos hablando con seguridad, qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos, qué es lo que defendemos. Pero no por eso tiene que ser un tono menos amistoso. Espero que nos escuchemos en el siguiente programa y por ahora les deseo que Dios les bendiga. Y les recuerdo como siempre que nunca están solos, porque de una o de otra manera Dios siempre está cerca de nosotros en nuestro camino. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.